Bienvenidos nuevamente. Esta es la quinta clase de preparación para el examen de la ciudadanía en español para los que califican. Vamos a comenzar. ¿Listos para practicar? Como de costumbre, les voy a hacer la pregunta en voz alta y ustedes han de tratar de contestar en voz alta, porque así será en su examen. Luego en la siguiente pantalla la van a ver por la pregunta escrita. Así que los jueces de la Corte Suprema sirven de por vida. ¿Por qué? Contesten si saben. Ahí viene la pregunta otra vez. Fíjense que aquí no está preguntando que por cuánto tiempo sirven. Están dando la respuesta de por vida. La pregunta es, ¿por qué? Hay varias opciones para contestar. Pero básicamente les voy y lo repasé en la otra clase también. Es para que sean independientes. Porque como son nombrados por el presidente, quizás un presidente tenga la esperanza de que le sean fieles. Pero como el presidente dura unos añitos y los jueces no, los jueces pueden ser independientes, pueden usar su propio juicio y tomar sus decisiones independientemente de la opinión del que los haya nombrado. Para limitar la influencia exterior. ¿Ya? Otro modo de expresar lo mismo. Bueno, ¿quién es el presidente actual de la Corte Suprema? Puede causar cierta confusión porque le dicen el presidente de la Corte Suprema en español, pero en inglés le dicen Chief Justice, el juez jefe. El juez jefe. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema? O el juez jefe, es lo mismo. ¿Saben su nombre? Díganlo si saben. Su nombre es John Roberts. Cuando estoy grabando esto en agosto 2026, puede cambiar. Si no están seguros, verifiquen antes de su entrevista. Es lo que dice en el manual también. Que vayan al sitio de USCIS y pueden buscar la respuesta también. Ahora, nombre un poder que es solo para el gobierno federal. Acuérdense que el gobierno federal, con sus 3 ramas, tiene muchos poderes. Los estados tienen otros poderes. Nombren un poder que es solamente para el gobierno federal. Díganlo si saben. Van varias opciones. Usted nomás tiene que aprenderse una respuesta de la lista. Varias opciones. Imprimir dinero. Eso no lo pueden hacer los estados. Acuñar monedas, lo mismo. Declarar la guerra.
El estado de Iowa no puede declarar la guerra contra Rusia. Solamente, por ejemplo, solamente el gobierno federal, sea el Congreso, en este caso, tiene ese poder. Crear un ejército. No se vayan a confundir porque cada estado tiene la Guardia Nacional que trabajan para el gobernador. Pero si el gobierno federal los necesita, los vuelven federales. Solamente el gobierno federal puede crear un ejército. Suscribir tratados, o sea, hacer convenios con otros países que tengan eficaz legal en todo el país. Establecer la política exterior. O sea, el estado de Wyoming no puede decir, Estados Unidos ya no va a tener tratados con la India, por decir algo. No tienen ese poder. Eso es cuestión del presidente de los Estados Unidos, confirmado por el Senado, que son parte del gobierno federal. Ahora, nombre un poder que es solo para los estados. ¿Ya? Va a ser otra lista distinta. Cosas que los estados pueden hacer que el gobierno federal no hace. Y es otra vez un poder de la lista. O sea, hay varias respuestas posibles que son correctas. Proveer escuelas y educación. Proveer la protección de policía. Habrán oído, por ejemplo, la FBI. Ellos no funcionan como Policía Nacional. Es una agencia de investigaciones. Pero para la protección pública en general, pues la policía es cuestión del Estado y los gobiernos locales. Los estados se encargan de la seguridad en cuanto a los bomberos. Licencias para conducir. Cada estado hace sus exámenes, imprime sus licencias. En los estados establecen la zonificación y uso de la tierra. Por ejemplo, decir que en dados sectores para agricultura, dados sectores para casas, dados sectores para comercios. Eso es cuestión de los estados, no del gobierno federal. Ahora, ¿cuál es el propósito de la 10ª enmienda? Siempre cuando hablan de una enmienda tiene que ver con la Constitución, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de la 10ª enmienda? ¿O qué hace o qué dice la 10ª enmienda? Esta es una de las nuevas en esta versión del examen. Dice que es un concepto. Los poderes no otorgados al gobierno federal pertenecen a los estados o al pueblo. O sea, el gobierno federal solamente tiene los poderes mencionados en la Constitución. Cualquier otro poder es del pueblo o de los estados. Ahora, ¿quién es el gobernador actual de su estado? O sea, donde usted vive.
Conteste en voz alta, si es que sabe. Si no sabe, tiene que investigar. La estrellita dice que esta es de las preguntas que los viejitos como yo tendríamos que estudiar. Los de 65 o más, con 20 años o más de residente permanente. En mi estado de Arizona, es gobernadora actualmente en agosto 2026, se llama Katie Hobbs. Pero si usted no vive en Arizona, no escriba esto, ni, ni aprenda su nombre. Vaya a su estado y investiguen quién es gobernador de su estado. Si vive en Distrito de Columbia, o sea, la capital, debe decir que no hay gobernador. Ahora, ¿cuál es la capital de su estado? Dígalo en voz alta. Si no sabe, ay, qué pena. Hay que investigar. Si está en Arizona es Phoenix. Si está en Indiana es Indianapolis. O sea, según el estado donde usted viva, tiene que investigar cuál es la capital. Muy bien. La siguiente. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Dígalo en voz alta si puede. Que describa una de las enmiendas sobre quién puede votar. Ha habido 4. Solamente tiene que aprenderse una de las respuestas correctas. Y les voy a hablar un poco de la historia de las enmiendas. Primero las voy a poner. Y voy a comenzar desde abajo. Un hombre ciudadano de cualquier raza puede votar. Porque antes de la guerra civil solamente los hombres blancos podían votar y las mujeres no. Después de la guerra civil pusieron una enmienda diciendo que un hombre de cualquier raza podía votar. También pueden decir esta opción: cualquier ciudadano puede votar. O puede decir, pueden votar tanto mujeres como hombres, porque de eso se trataba. Por muchos años las mujeres no tenían el voto. Pasaron una enmienda diciendo que sí. También pueden escoger esta opción. No debe existir, se debe exigir el pago de un impuesto para votar. En inglés decían poll tax. Que aún después de la guerra civil, donde legalmente cualquier hombre podía votar, en los estados del sur no querían que los ex-esclavos votaran. Entonces sabían que la mayoría eran pobres, entonces decían, bueno, pueden pagar, pero tienen que pagar, y ponían alguna cantidad grande. Entonces, hasta que una enmienda lo prohibió. O pueden aprender que ciudadanos de 18 años y arriba pueden votar. Esta ley entró a causa de la guerra de Vietnam,
porque la gente protestaba y decían, ¿cómo es que a los 18 años me pueden mandar a su guerra, pero no tengo derecho de votar? Y el Congreso dijo, bueno, de acuerdo, y bajaron la edad para votar hasta 18 años. Entonces, apréndense una de estas respuestas. Bueno, siguiente pregunta. ¿Quién puede votar en las elecciones federales, postularse a un cargo federal y servir en un jurado de los Estados Unidos? ¿Tuvo claro? ¿Quién puede votar? ¿Quién puede postularse a ser candidato para un cargo federal? ¿Y quién puede servir en un jurado? Hay una respuesta. Deben de saber quién puede votar. Y los demás, pues, si saben quién puede votar, ya saben la respuesta. Los ciudadanos solamente. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son 3 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Repetir la pregunta. ¿Cuáles son 3 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Algunos puntos. Aquí tienen que decir 3 cosas. Y son derechos que no están limitados a los ciudadanos, sino que todas las personas que viven en los Estados Unidos tienen estos derechos. Obviamente acabamos de aprender que solamente los ciudadanos pueden votar. Entonces, esto no está limitado a los ciudadanos. Entonces, votar ya saben que no es una de las respuestas correctas. Vamos a ver qué son. Todos tienen libertad de expresión. Todos tienen libertad de palabra, que para mí es básicamente lo mismo. Yo creo que los distinguen porque uno puede expresar una opinión no solamente con palabras, sino escribiendo o pintando algo con alguna opinión, expresando alguna opinión. Libertad de reunión. Cualquier persona viviendo aquí puede ir con un grupo. Libertad de peticionar al gobierno. Uno sí debe ser un ciudadano para votar, pero cualquier persona puede firmar una petición a pedir algún cambio. Libertad de religión es otra libertad que cualquier persona en los Estados Unidos tiene. No tiene que ser ciudadano para ir a la iglesia que quiera. Y quizás sea sorpresa, pero el derecho de portar armas también no es solamente para los ciudadanos. Un residente, por ejemplo, puede comprar un arma. Siguiente. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Voy a continuar porque esto está confuso porque hay 2 juramentos y 2 traducciones. Cuando hablan de Pledge of Allegiance,
Es lo que dicen siempre los niños en la escuela. I pledge allegiance to the flag. Jurar o prometer lealtad a la bandera o al país. Y viene siendo una de las preguntas que es también para los mayores de 65 con más de 20 de residencia. Pero esto les recomiendo aprenderlo en inglés. Pledge of Allegiance. Es lo que recitan a la bandera. The Pledge of Allegiance. Juramento de lealtad. Y si a qué demostramos nuestra lealtad, puede decir que a los Estados Unidos, puede decir que a la bandera. Y es Pledge of Allegiance. Porque la siguiente pregunta nombre dos promesas que los nuevos ciudadanos hacen en el juramento de lealtad. Aquí quieren dos promesas, pero aquí cuando hablan del juramento de lealtad, es lo que hacen los nuevos ciudadanos. Y no es pledge, es oath. Oath of allegiance. Pledge of allegiance es a la bandera. Oath of allegiance es cuando uno se hace ciudadano. Entonces, tiene que renunciar lealtad a otros países. Tiene que prometer a defender la Constitución de los Estados Unidos. Tiene que prometer obedecer las leyes de los Estados Unidos. Pero esta es la oath of allegiance, comparado con la pledge of allegiance. La oath of allegiance, al hacerse ciudadano, también uno promete que está dispuesto a prestar servicio a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, si es necesario. Y tiene otra sección, prestar servicio bajo dirección civil. Porque hay algunas religiones donde se les prohíbe dar servicio militar. Y uno promete ser leal a los Estados Unidos en el Oath of Allegiance. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede convertirse una persona en ciudadano estadounidense? Diga la respuesta si ya sabe. ¿Cómo se puede convertir uno en ciudadano de los Estados Unidos? ¿Cómo se convierte en ciudadano? Pues nacer en los Estados Unidos. Pero ya complicaron esta respuesta. Bajo las condiciones establecidas en la enmienda número 14. O puede decir por naturalización, como usted ahorita está practicando para hacerlo.
o obtener la ciudadanía derivada bajo las condiciones establecidas por el Congreso. Generalmente son hijos de las personas que se hacen ciudadanos. Hay condiciones en que sus hijos también se vuelven ciudadanos. No siempre. Está complicado. Yo opino que la respuesta más fácil de aprender es esta, por naturalización. Porque las otras opciones son más complicadas. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son dos ejemplos de participación cívica en los Estados Unidos? Dos ejemplos de participación cívica en los Estados Unidos. Aquí tienen que dar dos de las opciones. Votar es uno de los ejemplos. Postularse a un cargo, o sea, a ser candidato para un puesto político. Unirse a un partido político. Ayudar con una campaña política. Unirse a un grupo cívico. Unirse a un grupo comunitario. No sé bien cuál será la diferencia entre grupo cívico y grupo comunitario, pero hacen alguna distinción. Acuérdense que de esta lista aprendan dos. Otra opción, dar su opinión a un funcionario elegido. O sea, decirle a un congresista, a un senador, me gusta tal cosa, no estoy de acuerdo con tal cosa. Son ejemplos de participación cívica. Contactar funcionarios electos. Pues para dar su opinión, me imagino, pero aquí los tienen separados. Apoyar u oponerse a un asunto o político. Okay. Escribir a un periódico. Eso ya casi no se mira porque las redes sociales casi han quitado toda la atención de los periódicos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es una de las formas en que los estadounidenses pueden servir a su país? ¿Cuál es una de las formas en que los estadounidenses pueden servir a su país? ¿Quieren una respuesta de varios ejemplos que van a dar? Otra vez votando, pagando impuestos. No es opcional, pero está incluido. Obedecer la ley, pues tampoco es opcional, pero sí estamos ayudando al país al hacerlo. Servir en el ejército. Ahora sí tenemos servicio voluntario, pero no siempre ha sido así. Postularse a un cargo, o sea, un puesto político. Trabajar para el gobierno, ya que sea local, estatal o federal. Ya. Ahora, ¿por qué es importante pagar los impuestos federales? ¿Por qué es importante pagar los impuestos federales? Hable en voz alta con su respuesta. Hay varias opciones correctas. Pues obviamente lo exige la ley. Por eso lo hago yo. Y como explicación,
El pueblo paga para financiar al gobierno federal, pues sin impuestos el gobierno no tendría mucho dinero. O puede decir porque lo exige la Constitución. Se pasaron una enmienda dándole poder al Congreso de imponer impuestos. ¿Es un deber cívico? Pues sí, es un deber cívico cumplir con la ley. Siguiente pregunta. Es importante que todos los hombres de entre 18 y 25 años se registren para el servicio selectivo. Mencione una razón por qué. También es una de las nuevas. Bueno, siempre ha sido parte del proceso, pero ahora quieren saber por qué. Una razón, porque siempre cuando dicen una razón, sabe que hay varias respuestas correctas. Otra vez, porque lo exige la ley, porque es un deber cívico. Voy a leer esto, a ver si hace sentido. Hace que, de ser necesario, el servicio militar obligatorio, sea justo. No estoy seguro de esa traducción. Creo que el sentido es que, pues, la tendencia va a ser que los ricos no van a mandar sus hijos a las Fuerzas Armadas. Así que si todos los varones tienen que registrarse y de esa lista el gobierno escoge los soldados, entonces es más justo, porque los ricos no automáticamente se pueden escapar del asunto. Siguiente pregunta. Los colonizadores llegaron a América por muchas razones. Nombra uno de ellas. Sea los colonos y los colonizadores llegaron por muchas razones. Nombre una razón de ellas. Llegaron por libertad política, libertad religiosa, por oportunidades económicas. Acuérdense que nomás tienen que aprenderse una respuesta para pasar la pregunta. Para huir de la persecución, ¿ya? Cualquiera de estas respuestas. Siguiente pregunta. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Le hicieron medio complicado. Ya salió la respuesta. O sea, ¿quiénes vivían en las Américas antes de los europeos? Puede decir los indios americanos o nativos americanos. ¿Ya? Ya estaban aquí. Antes de los españoles, antes de los ingleses, antes de los franceses. Tiene estrellita. Esta es una de las que tienen que estudiar los que son arriba de 65 de edad y 20 con la residencia permanente.
Siguiente. ¿Qué grupo de personas fue llevado y vendido como esclavos? Conteste si sabe. ¿De dónde vinieron los esclavos? Aquí también salieron ya las respuestas. Los africanos o la gente de África. Acuérdense que no tienen que decir todo. Son dos modos de decir la misma cosa. Escojan la respuesta que sea más eficaz para usted. Siguiente pregunta. ¿En qué guerra lucharon los estadounidenses para obtener su independencia de Gran Bretaña? Diga la respuesta si sabe. Otra vez, ¿en qué guerra lucharon los estadounidenses para obtener su independencia de Gran Bretaña? Diga la respuesta si sabe. En inglés decimos The Revolutionary War. Pero la traducción, pues básicamente siempre va a ser la misma casi. La guerra de la independencia. La guerra de independencia. La guerra por la independencia. Pues no hay otra traducción nomás. Ponen o no ponen estadounidense. Y varían la orden un poquito. Siguiente pregunta. Nombre una razón por la cual los estadounidenses declararon la independencia de Gran Bretaña. Diga la respuesta si sabe. Hay una lista, nomás necesitan saber una razón. Nombre una razón por la cual los estadounidenses, que eran colonos en ese tiempo, declararon la independencia de Gran Bretaña. Puede decir que por los altos impuestos, por los impuestos sin representación, que nos cobraban impuestos y no teníamos voz en el parlamento. No nos gustaba. No había autogobierno. Siempre nos ponían las leyes, pero no teníamos nada que decir en el asunto. Otra razón, el masacre de Boston. Hubo una protesta en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, y las tropas británicas abrieron fuego, mataron a varias personas. Eso fue un escándalo muy grande y la gente se enojó. Fue una de las causas de rebelión. Quizás hayan oído de la fiesta del té de Boston. Pasaron una ley poniendo un impuesto en el té y a los americanos no les pareció. Entonces se vistieron de miembros de una tribu indígena y se subieron como disfraz. Se subieron al barco donde estaba el té y lo echaron al mar como protesta. También no les gustó The Stamp Act, la ley del sello. No podían, era prohibido vender cualquier cosa en las colonias sin el sello. Y por el sello obviamente tenían que pagar. The Sugar Act. Otra ley tocando al azúcar. Otra cosa que no les gustó era el acuartelamiento de las tropas británicas. O sea, podían llegar los soldados y decir,
esta casa nos gusta, aquí nos vamos a quedar. Y los corrían a los habitantes o hasta los obligaban a cocinar por ellos. Había varias razones, muchas cosas que no les gustaba. Las leyes de Townshend. Townshend era primer ministro de Inglaterra en ese entonces y pasó muchas leyes, muchas reglas para castigar a la gente aquí en las Américas. O también los actos intolerables. Fue un nombre que aquí en las Américas pusieron en contra de muchas de las leyes británicas. Pero nomás tienen que saber una razón para contestar la pregunta. Así que pueden aprender más la que más se le pegue en el cerebro y con esa respuesta ya pasó la pregunta. Siguiente pregunta. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Dígalo si sabe. Tenía estrellita, es de las que tienen que estudiar los de 65 para arriba. Conteste si sabe. Si no sabe, tiene que aprender. Fue Thomas Jefferson. Como Thomas viene entre paréntesis, es opcional. Si se le hace más fácil, puede contestar con el puro Jefferson. Siguiente pregunta. ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? Este sí sabe. ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? Si aquí quieren la fecha. Fecha exacta porque fue el día de independencia. Quieren fecha incluyendo el año. 4 de julio 1776. Acuérdense que es 1700. Muchos han dicho, llegan y dicen 1800. No. 1700. Dicen cuando se adoptó en vez de decir cuando se firmó, porque la realidad se firmó antes, pero este es el día en que se publicó, se hizo oficial. Siguiente pregunta. La revolución de las 13 colonias estuvo compuesta por varios acontecimientos de relevancia. Nombre una de ellas. Está complicada la pregunta, ¿cómo la hacen? La revolución de las 13 colonias estuvo compuesta por varios acontecimientos de relevancia. Nombre una de ellas. En otras palabras, durante la revolución hubo varios eventos importantes. Nombre uno de ellos. Cuando dice una de ellas, pues ya saben que va a haber una lista. Lo bueno es que solamente tienen que aprenderse bien una de las respuestas. Y aquí ponen muchas batallas. Pero hay algunas opciones que ya estudiaron. O sea, si les gusta mucho la historia y saben de batallas y quieren aprenderse una de las batallas, bien pueden. Pero también cuenta la Declaración de Independencia. Otra batalla. Esta de Bunker Hill fue en Boston. Saratoga creo que fue en Nueva York. El campamento de Valley Forge. Fue un invierno muy duro que sobrevivió George Washington y sus tropas.
cruce de Washington por el río Delaware, o la batalla de Trenton. Es que el enemigo estaba al otro lado, ya iba a ser Navidad, era invierno, había hielo en el río, entonces George Washington y sus tropas cruzaron de noche entre el hielo y todo para atacar de sorpresa y ganaron esa batalla. La batalla de Yorktown fue cuando el general inglés se rindió. Hay muchas batallas, pero si se les hace más fácil recordar, la Declaración de Independencia obviamente tuvo mucho que ver con la revolución. Fue el inicio oficial. Entonces, puede que sea más fácil utilizar ese